Cuando los hijos mandan, coordinado por Josefina Vázquez Mota. Capítulo 4. ¿Educar a los hijos duele? Mariana Didela Roldán de Somoano. Lunes 10 a.m. Llega al consultorio una señora alta, guapa, delgada, ojos de color, muy bien arreglada. Parece modelo de televisión. Trae los codos raspados, usa sandalias y en los dedos de los pies tiene cortadas. Alcanzo a notar que sus pantorrillas también sufrieron daños. La recibo y la atiendo. Conforme va avanzando la ascensión, me comenta que un sinnúmero de problemas que tiene ella y su esposo. Me relata el último evento violento que vivió el fin de semana pasado, en el que su esposo la arrastró por la calle. Al terminar su relato, me expresa que desea que atienda a su hijo de 17 años, el cual no ha podido aprobar el primer semestre de preparatoria a pesar de los múltiples colegios de gran paga a los que ha asistido. Al terminar la sesión acordamos día y hora para atenderlo. Miércoles, 11:30 a.m. Llega a mi consultorio el hijo de la señora. Un joven apuesto, de buen porte y buenos modales, por lo menos conmigo. Viste ropa de marca, reloj de lujo y trae una cadena de oro en el cuello. Me saluda abiertamente y se acomoda encima de los almohadones más cómodos que encuentra en la habitación. Una vez establecida la confianza, le pregunto si vino su mamá con él y me responde que no, agregando: me vine en mi camioneta porque mi moto está en el taller. Le pregunto si vino por voluntad propia o porque lo mandaron, a lo cual me responde: parte y parte. Sigue su relato. Mira, Mariana, vine contigo porque ya ves cómo está mi mamá ahorita. Esto pasa a cada rato. Mis papás se pelean, se agreden mutuamente y luego desvían su problema hacia mí. ¿Y tú? ¿Qué haces al respecto? A mí me vale, por eso no quería venir, pero luego pensé que probablemente puedo sacar provecho de aquí. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Si mi mamá quiere que yo venga a terapia, yo voy a venir siempre y cuando tú hagas que mi papá también venga. ¿Y crees que tu papá quiera venir? No, claro que no, por eso te estoy retando. Si tú logras que mi papá venga, yo me comprometeré a venir. Si no, no. ¿Para qué crees que sería útil que papá viniera aquí? Para que se enterara de lo que yo quiero realmente. Él quiere que yo haga la prepa, que saque buenas calificaciones, que haga una carrera, que le ayude en el negocio, bla, bla, bla. Me da muchas cosas y luego me las quita si no cumplí, aunque eso no me afecta. Si lo fastidio, acaba devolviéndomelas. O si está muy enojado o muy borracho, me grita, me insulta, me golpea. Igual que a mi hermano. A él no tanto, porque lo tienen muy consentido. Pero entonces yo me voy con mi mamá y la convenzo, aunque luego se pelee con mi papá. ¿Y qué es lo que realmente quieres? Quiero todo lo que me da. La verdad, no me estorba. Aunque si me lo quitara, no me importaría siempre y cuando me diera a cambio tiempo, atención o amor. Mi papá piensa que si me da dinero, me compra cosas, me lo quita y luego me lo da, y cuando lo fastidio me lo regresa, estoy feliz. Tengo amigos que sí tienen papás de verdad. Los míos no lo son. Mi mamá también hace lo mismo que mi papá, pero ella cree que es diferente. Aunque un poquito, a veces. Doy seguimiento a la conversación y luego pregunto: a ver, platícame, ¿cómo son los papás de verdad? Pues, como los de uno de mis mejores amigos. Sus papás generalmente están en su casa, aunque los dos trabajan. Por lo menos comen juntos casi diariamente. Cenan juntos las más veces posibles. Los fines de semana organizan algo que hacer en familia. Se hablan bien entre ellos, se ríen. Normalmente están de buen humor.
En algunas ocasiones se ponen a platicar acerca de temas serios e incluso me incluyen para saber mi opinión. Conocen a los que nos juntamos con sus hijos. Nos dejan hacer fiestas, pero nos ponen reglas. Por ejemplo, dejar todo en su lugar y limpio como lo encontramos al llegar. Los papás asistan a las juntas de la escuela donde estábamos en kinder. Fueron a todos los festivales. Nunca los he visto poniendo en ridículo o regañándole enfrente de otros. Y además, yo sé que no le gritan, no le pegan, no lo castigan. Solo le hablan seriamente y le ponen límites o generan acuerdos cuando las cosas van mal. Se ve que lo quieren. Pero lo más chistoso es que mi amigo no odia a sus papás cuando le hacen ver sus errores. Es buenísima onda mi amigo, bien alivianado, y su hermano también. No se portan tan mal como yo. ¿Tan mal como tú? Sí, a veces me pongo furioso y hago cosas iguales a las que critico de mis papás. Me doy cuenta de que cada día soy menos paciente. A veces me dan ganas de golpear, destruir, acabar con todo y con todos los que se me ponen enfrente. He llegado a lastimar a mi novia y a hacer muchas cosas más. Y todo esto es por culpa de mis papás y de las malditas elecciones que yo hago. A veces me dan ganas de desaparecerlos o, de perdida, de desaparecerme. ¿Por qué los hijos agreden a los padres? El escenario anterior es frecuente hoy en día en el consultorio. Este caso, como muchos otros más fuertes o menos, responden por lógica a las preguntas planteadas. ¿Por qué es tan difícil establecer o restablecer la comunicación con los hijos, si es que alguna vez la hubo? ¿Por qué los hijos ignoran, exigen o desprecian a sus padres? ¿Por qué después de que creen haberles dado todo, son tan indiferentes con ellos? Cada día llegan más niños y jóvenes a terapia, como si ésta se hubiera convertido en una clase escolar. Los padres llegan, los depositan en el consultorio, evitan a toda costa involucrarse en el problema que tiene su hijo, como si solo fuera de él. Lo dejan por una hora para aprovechar el tiempo y se van. Creen que al hacer esto ya hicieron todo lo que estaba de su parte. Niños y jóvenes con anorexia, con bulimia, con depresión, con problemas de hiperactividad y déficit de atención, con problemas de conducta, con autolesiones, etc. Condicionados por parte de la escuela a tomar atención psicológica o terapéutica, son los que nos visitan, solo por mencionar algunos casos. Padres solteros, casados, separados, divorciados o vueltos a juntar o a casar, de familias típicas, monoparentales, recompuestas o de las que quieran o como les quieran llamar y del tipo que sean, siempre preguntan lo mismo. ¿Qué he hecho mal si solo he pretendido quererlo? Y yo me pregunto, ¿qué pasaría si el escenario mencionado se convirtiera en algo más trágico, como muchos otros casos que ocurren en nuestro país, donde el joven eligiera suicidarse, desaparecer, o agredir a sus padres, desaparecerlos? Como él lo expresa, ¿qué nos preguntaríamos ahora? Pienso que la incompetencia como padres nos da los resultados que tenemos hoy, y siento la necesidad, como mis otros amigos que hacen sus aportaciones en este libro, de invitarlos a que reflexionemos y tomemos acciones distintas dentro de nuestros hogares, en lugar de jugar a la ruleta rusa. Hijos ignorados, agredidos, confundidos, rechazados, inválidos, carentes de contacto emocional, ruegan por un poco de amor, tiempo, atención, búsqueda de diversas maneras de mencionarlo a veces y no pueden conseguir nada. Llegan a un grado extremo de agresión o muerte aplicada a sí mismos o hacia sus progenitores. ¿Por qué los hijos matan a los padres? Sé que esta pregunta es muy fuerte, pero necesitamos reflexionarla, ya que no en todos los casos, pero sí en muchos a últimas fechas,
Los hijos agredidos por sus padres también agreden. Cuando todo lo nocivo es demasiado, el maltrato a los hijos, no solamente físico, se vuelve una constante. A veces ellos toman decisiones conscientes o no muy impactantes. Desgraciadamente, estamos acostumbrados a las noticias de violencia, de bullying y de asesinatos. Pero cuando es un niño o un joven quien ha cometido el asesinato, verdaderamente nos asustamos. Ante una noticia de este tipo, resulta más fácil señalar responsables de su crueldad a la televisión, a sus amigos mayores, a las acciones adultas, entre otros. Pero la pregunta no deja de taladrarnos la cabeza. La respuesta varía dependiendo del tipo de caso, pero en cualquiera de ellos siempre interviene una serie de factores neurológicos, psicológicos, familiares, socioculturales e incluso económicos y políticos, interactuando, teniendo unos factores de mayor participación que otros según sea el caso. Una persona lastimada lastima. Por lo tanto, los niños maltratados se convierten en personas violentas y tarde o temprano manifestarán esa violencia. Se han realizado estudios por diversos expertos que denotan que para que un niño mate, tiene que haber una vulnerabilidad, ya sea de tipo biológica o psicológica, innata o por una alteración cerebral que haya afectado los mecanismos que regulan la conducta, sobre todo en lo que respecta al control de los impulsos y las emociones. A la hora de saber qué tan rescatable es un niño asesino, según algunas investigaciones, los que sufrieron únicamente por causa de factores externos ambientales y educativos tienen más posibilidades de recuperación. En cambio, los que sufrieron por factores internos de temperamento o de personalidad no tienen buen pronóstico. Ahora, si el niño presenta rasgos que un adulto serían considerados como psicopatía, como insensibilidad o falta de arrepentimiento, el pronóstico es peor aún. El individuo con personalidad psicopatológica se conduce manipulando y buscando siempre su conveniencia, pero puede llegar a darse cuenta de que hay unos límites que no deberá sobrepasar. Un niño con tendencias psicópatas no necesariamente se convertirá en un criminal, pero por lógica es mucho más propenso. Era eso que un niño sin tendencias en un mismo entorno y bajo los mismos factores. Los factores externos, ambientales y de educación influyen para que un niño sea un delincuente, un agresor violento o que llegue a matar. En general, esto se da porque ha sido o fue víctima de abandono, de maltrato, de carencias emocionales y usualmente de pobreza o de riqueza extrema. Algunos psicólogos expresan que cuando el niño mata con saña, está manifestando con esa acción un deseo inconsciente de destruir la imagen que tiene de sí mismo, buscando de esta forma liberarse del sentimiento que tiene de ser víctima o culpable. O bien, cuando un niño es humillado, por ejemplo, es posible que se dispare en él un mecanismo psíquico que lo lleve a ver en los demás las causas de todos sus trastornos. Esto provoca que se acumulen deseos de venganza, aumentando la probabilidad de que el niño busque hacer daño o dañarse, ya que eso equivaldría a atacar la fuente de sufrimiento y dolor emocional que siempre es más grande que el físico. Si no existe una tendencia psicópata, pero aún así el niño termina siendo un delincuente con violencia, lo que pudo haber ocurrido es que las condiciones del entorno han sido tan fuertes que lo han afectado y de cierta forma han modificado estructuras cerebrales ligadas a lo que determina la presencia o la ausencia de tendencias al crimen. Algunos estudios clínicos y científicos muestran que los niños maltratados de manera sistemática tienen la amígdala, una forma de la parte del cerebro, en cierto porcentaje más reducida. Y la amígdala es la sede de todas las emociones. Ya hablaré de ello más adelante. Según dicen algunos psicólogos especialistas en estos casos, los rasgos temperamentales que más podrían favorecer la aparición de la violencia en el niño son la dureza emocional, la impulsividad y la ausencia de miedo.
¿Qué pasa con la educación del niño? El hecho de que el niño tome el camino hacia la criminalidad o no dependerá que logre interiorizar ciertos límites y determinados valores. Si un niño se porta de manera violenta y tiene comportamientos antisociales, es probable que hayan fallado los modelos más importantes, los padres, ya sea porque sus conductas son tóxicas o nocivas y sus hijos las aprendieron de ellos, de la violencia, o porque han estado ausentes total o parcialmente, dejando así a los hijos mucho más expuestos a la violencia que aprenden en televisión, videojuegos, escuela o en la calle. El poder de la educación es enorme. Es capaz de evitar que un niño con tendencias psicópatas se convierta en un criminal, o es capaz de fomentar que un niño no tenga dichas tendencias, llegue a albergar tanto odio en su corazón que termine también haciéndolo. La pregunta es, ¿cómo estamos educando a nuestros hijos? Como lo mencioné antes, según algunas investigaciones, lo que favorece la aparición de la violencia son los siguientes aspectos. La dureza emocional, compuesta de falta de contacto, rechazo, indiferencia hacia los demás, insensibilidad o falta de empatía, crueldad y frialdad extremos, como un mecanismo de protección. La dureza emocional sirve al niño o al joven para irse capeando como cebollita. Se va poniendo protección tras protección para no sentir el dolor ni el malestar, defendiéndose así de su entorno que puede ser tan extremo como padres que golpean, insultan, agreden, hasta padres que jamás lo hacen porque son fríos, distantes e indiferentes. Dependiendo de la estructura familiar, por ejemplo, número de hermanos y la relación entre ellos, se repetirá o no el patrón de conducta. En el mejor de los casos, se romperá el esquema para contrarrestar la falta de afecto, contacto y empatía, proporcionándoselo entre los hermanos. La impulsividad, compuesta de falta o ausencia de límites y valores, donde los padres se educan de acuerdo con su estado de ánimo y no con una congruencia lógica y sentido común. Provocan en sus hijos confusión y falta de sentido. Como dijo una amiga mía en son de broma, si estoy de buenas te dejo brincar en el sillón, pero si estoy de malas te bajo de un desgreñón. La ausencia de miedo. Esta es muy peligrosa, ya que está compuesta por una reacción contraria al estado emocional que produce el miedo. Tristemente he escuchado a padres decir, a estos hijos ya nada los asusta. Por más que los insulto, los golpeo o les grito, ni se inmutan. La ausencia del miedo queda habilitada en el niño o en el joven, como medio de defensa o protección que necesita para no sufrir más, quedando ante las agresiones con el paso del tiempo sin la sombra del impacto que éstas le causan al principio. Tarde o temprano, al repetir el patrón de conducta de sus padres, agredirá sin remordimiento ni toma de conciencia. Las emociones y el cerebro. Joseph Deleuze, un científico de la Universidad de Nueva York, fue el primero en descubrir el importante papel que desempeña la amígdala en el cerebro emocional. La investigación, llevada a cabo por Deleuze, explica la forma en que la amígdala asume el control cuando el cerebro pensante, el neurocórtex, todavía no ha llegado a tomar ninguna decisión. Ledoux afirma que de alguna manera nosotros somos nuestras emociones y que todas nuestras vivencias involucran emociones. Por eso es importante entender cómo funciona en nuestro interior las pasiones, como las llamaban los antiguos griegos. Ante la pregunta, ¿por qué el miedo es particularmente relevante? Ledoux responde, cualquier otra emoción, excepto el miedo, es relativamente posible posponerla hasta un momento apropiado. Pero uno nunca puede posponer una situación en la que está en peligro. Debes responder al miedo inmediatamente o no habrá otra cosa a la cual responder. Entonces,
El miedo siempre será más importante en relación con otras emociones. Si bien el miedo es la emoción dominante, alguna otra emoción puede venir en su lugar y pasar a ser primordial de vez en cuando. En cuanto a cómo influyen las emociones en la toma de decisiones, Ledoux explica: la toma de decisiones es un tema complicado. Tomamos algunas decisiones a través de pensamientos racionales. Evaluamos todas las consecuencias, pero muchas veces tomamos decisiones de manera inconsciente y nuestro cerebro toma decisiones por nosotros y las emociones también contribuyen. Entonces, podemos decidir comportarnos de determinada manera no porque hayamos decidido que eso era lo mejor, sino porque somos empujados a esa dirección por otros incentivos o estímulos emocionales que funcionan de manera inconsciente y preparan al cerebro en un estado en el que las prioridades son alteradas por las emociones que emergen. Entonces, una de las cosas que la emoción y la motivación hacen es cambiar las prioridades del cerebro. Pueden subir el umbral para algunas prioridades y bajarlo para otras. La relación entre emociones y la memoria es un concepto muy estudiado por Ledoux, quien declara que en la ciencia moderna se piensa que la memoria, como un conjunto de sistemas, está en el cerebro y por lo tanto hay diferentes sistemas para nuestra memoria cognitiva, para nuestra memoria emocional y para nuestra memoria sobre los movimientos motores. Hay diferentes sistemas de memoria para los diversos tipos de memoria. La memoria emocional funciona inconscientemente. Involucra una parte diferente del cerebro llamada amígdala y se dispara inconscientemente, pero simultáneamente, y trabaja con la memoria cognitiva. El neurólogo pone el siguiente ejemplo. Usted está manejando por la calle y tiene un accidente. Está sonando fuertemente el sonido del claxon que se atascó durante el accidente. Siente dolor, está sangrando y las cosas realmente están mal. Y luego, 2 o 3 días después, puede ser que escuche el sonido de un claxon en la calle. Entonces, ese sonido irá a su hipocampo y le recordará el accidente, a dónde estaba yendo, con quién estaba, qué estaba haciendo, y todos los detalles fácticos. Al mismo tiempo, irá a su amígdala y disparará una respuesta emocional fuera de ella, y la respuesta emocional activada modulará o aumentará la percepción de la memoria cognitiva. Entonces, estos dos sistemas interactúan, uno guardando hechos y el otro guardando consecuencias emocionales, cuando los dos se reactivan al mismo tiempo por el mismo estímulo. Por lo tanto, el sistema emocional aumenta el proceso del otro, pero incluso durante la experiencia inicial, la intensidad de la conducta emocional va a fortalecer ese recuerdo. Entonces, usted tendrá una memoria más fuerte del accidente de la que hubiera tenido en ese lugar, si no hubiese tenido un accidente. Una cosa que hacen las emociones es aumentar o facilitar el almacenamiento de un recuerdo en la memoria cognitiva. La pregunta sería, ¿qué recuerdos tienen nuestros hijos de nosotros? En el laboratorio donde experimenta el Dr. Ledoux, han estado intentando debilitar las respuestas emocionales a la memoria. No están pretendiendo borrar los recuerdos de la memoria cognitiva, sino atemperar o debilitar el componente emocional del recuerdo. Sin embargo, esta no es la solución que buscamos. ¿Se pueden cultivar emociones positivas en nuestros hijos? Antonio Damasio, médico neurólogo de origen portugués, habla respecto de las emociones y expresa que pueden ser tan variadas como los colores o los sabores. Hay emociones agradables y desagradables. Damasio afirma que una buena educación radica en organizar nuestras emociones de manera que podamos cultivar las mejores, porque como seres humanos tenemos ambos tipos. Los seres humanos tenemos capacidades positivas y fantásticas, pero también somos capaces de hacer cosas terribles. Somos capaces de torturar a otra gente.
de matarla, etc. Todo esto es inherente al ser humano. No es que algunos de nosotros seamos buenas personas y otros malas personas. Tenemos ambas cosas, pero el propósito es una buena educación, y el papel de una sociedad próspera es permitir que se cultive lo mejor y no lo peor de la naturaleza humana. Para lograr cultivar lo mejor de nosotros, deberemos partir de lo que hemos mencionado en este capítulo, con la finalidad de tomar plena conciencia de lo que no queremos en México ni en el mundo. Definitivamente no queremos vivir el tipo de escenarios y consecuencias señalados. Por lo tanto, me atrevo a proponer una forma de educar distinta a la que hemos venido practicando últimamente en nuestra sociedad. Si en realidad queremos cosechar buenos frutos, necesitaremos poner buenas semillas. Y así como mis amigos han expresado en este libro sus diversas aportaciones, los invito a reconocer las siguientes. ¿Cómo sembrar la semilla del esfuerzo en casa? ¿Cómo convertir las obligaciones en algo placentero? ¿Cómo educar hijos responsables y comprometidos? ¿Cómo comunicarte con tus hijos desde la firmeza y el amor y no desde el autoritarismo y la imposición, sin perder el equilibrio y confundir los términos? ¿Cómo establecer libertad con límites? ¿Cómo erradicar la falsa idea de lo desechable? ¿Cómo enseñar a tus hijos a valorarse y a valorar? Y entonces, entre ustedes y yo, podremos contestar honestamente si educar a los hijos duele o no. La semilla del esfuerzo. ¿Cómo sembrar la semilla del esfuerzo en casa? Lo que no te cuesta, no lo valoras. En el consultorio hemos escuchado miles de situaciones. Por ejemplo, los padres se quejan y los padres que sobreprotegen. Y llegamos a la conclusión de que cojean del mismo pie. Los argumentos son los siguientes. A. Mis hijos no me ayudan en nada. Dejan todo tirado. No son capaces de colaborar jamás. Son unos flojonazos. B. En casa tenemos quien nos ayude. No hace falta molestarlos. Ellos tienen una sola obligación: estudiar. Aunque a decir verdad, acaban de reprobar. El día a día en la educación de los hijos. Los padres nos esforzamos por conseguir recursos económicos para cubrir las necesidades básicas de nuestra familia, y somos quienes organizamos todas las labores domésticas que hagan la vida más agradable y confortable posible. En una familia todos necesitan comer, descansar, estudiar o trabajar, convivir, etc. Estas actividades en lo cotidiano se llevan a cabo bajo un mismo techo llamado hogar, no hotel. Si queremos educar correctamente, tenemos una gran oportunidad de hacerlo día a día aprovechando las labores del hogar, ya que éstas ayudarán a formar una personalidad sana en nuestros hijos, convirtiéndolos en personas firmes, decididas, alegres, seguras de sí mismas, autónomas, responsables, generosas, llenas de valores humanos, individuos que además se esfuerzan en el estudio y llegan a ser personas que sepan vivir en libertad con responsabilidad. Manos a la obra. Lo podrán lograr sin amenazas, sin gritos ni insultos, solo con palabras, ejemplos y acciones concretas, si aplican la siguiente fórmula. Lo cotidiano, más la colaboración, más desempeño de labores, más horarios delimitados. Eso es igual a un desarrollo bien encauzado de la personalidad a través del esfuerzo. Sé que esto que escribo no es descubrir el hilo negro. De hecho, sé que si solo lo leen y no lo ponen en práctica, no servirá de nada. Será como esos padres de familia que reciben innumerables invitaciones para asistir a talleres sobre cómo educar a sus hijos y simplemente declinan la invitación, o asisten y no aplican lo que aprenden, o creen que son tonterías para sacarles dinero. Incluso he llegado a escuchar los siguientes comentarios. ¿Y de cuándo acá los padres se tienen que preparar para poder educar?
¿Acaso hay reglas infalibles? No, no las hay. Sin embargo, al tener la humildad de reconocer que no somos perfectos y que nuestra sociedad está cada vez más en decadencia, por lo menos nos debería interesar estar informados acerca de cómo podemos mejorar nuestra forma de educar y aplicar lo que consideramos apropiado. Por lo tanto, para potenciar el esfuerzo, comiencen por tener en mente lo siguiente. No hagan por los hijos lo que pueden hacer ellos solos. Vestirse y asearse solos, limpiar sus zapatos, poner la ropa sucia en el bote, tender la cama, ventilar la habitación, dejar limpio el baño, tender su toalla, ordenar su mesa de trabajo y su closet, guardar la ropa recién lavada y planchada, sacar la basura, barrer, sacudir, trapear, poner la mesa y recogerla, servir alimentos, lavar y guardar platos, hacer o ayudar a preparar alimentos, ayudar a lavar el automóvil, dar de comer al perro, barrer el patio, cumplir con sus horarios de estudio, alimentación y descanso, o simplemente contestar el teléfono y tomar un recado. Son algunas de las múltiples labores que hay que realizar día a día en el hogar y que pueden enseñar a nuestros hijos a realizar paulatinamente, según su edad, independientemente de tener el personal de asistencia en casa o no. Si nuestra misión como padres es preparar amorosamente a nuestros hijos para que vivan su propia vida sana y felizmente, por su propio bien, harán que enseñarles a cumplir bien estas tareas. Un hogar en el que los padres y los hijos participan formando un equipo genera además buena disposición en su desempeño académico, que conlleva esfuerzo y responsabilidad. Tendrán una actitud positiva con maestros y compañeros. Está comprobado que hijos que adquieren hábitos para realizar sus tareas cumplen con sus obligaciones sin tener que andar detrás de ellos. No presentan graves conflictos en la adolescencia, son más autodependientes, además de que son más sensibles hacia las necesidades de los demás. Nunca es tarde para empezar, aun cuando los hijos ya estén cursando preparatoria o universidad, o bien ya trabajen y vivan con ustedes. Se pueden formar a través de esta propuesta. Claro, necesitarán empezar a poner límites. El trabajo de la casa nunca se acaba, e independientemente de que tengan en quien delegar todas las labores del hogar, siempre habrá que limpiar la casa, planchar, realizar una compra, comer. Involucremos a nuestros hijos en todas esas actividades. Para aterrizar la propuesta, convoqué a una junta familiar y plantéles esta nueva estrategia de trabajo en equipo. Probablemente habrá protestas, por lo tanto, deberán aplicar herramientas de comunicación efectiva, comenzando por escuchar y validar. Posteriormente, fortalezca sus argumentos, haciéndoles ver su beneficio. También deberán hacer uso de su firmeza y de su amor. Nota importante. Esta propuesta quedará mucho mejor establecida si ambos padres, en caso de haberlos, están en completo acuerdo. Realicen una lista de actividades del hogar. Repártanla por los días de la semana. Distribúyala entre los miembros de la familia de manera equitativa y acorde a las edades. Participen y supervisen. Esto es educar a través del esfuerzo. Recuerdan que nada es miel sobre hojuelas. Estos cambios requerirán de su propio esfuerzo para no claudicar al implementar la propuesta. Seguramente habrá discusiones e inconformidades que tendrán que resolver con cariño y paciencia, pero los resultados no tardarán en notarse. Todos los miembros de la familia se sentirán más integrados, sentirán la exigencia, pero también los frutos que ésta genera, siendo cada vez más conscientes del valor de su esfuerzo. La coherencia es importante y sus hijos la deben ver en ustedes. Por lo tanto, tendrán que ser los primeros en esforzarse al implementar lo aquí propuesto. A veces, somos los propios padres los que evadimos enseñarles a hacer las cosas a nuestros hijos porque, si yo lo hago más rápido, hijito. O, tú no sabes hacerlo. A ver, déjame hacerlo a mí.
Nos imaginamos el doble trabajo que implicará decirle cómo hacerlo y por lo tanto mejor los dejamos de lado. Pero si queremos que aprendan, debemos tener paciencia para enseñarles. Un caso típico es cuando se derrama el agua en la mesa. No falta el progenitor histérico que comienza a gritar: «¡Eres un idiota! ¡Inútil! Siempre haces lo mismo. Lárgate de aquí. Yo ahorita mismo lo limpio. ¡Carajo!». ¿Y luego queremos que tenga buena autoestima y seguridad en sí mismo? Este tipo de escenario podría ser así. Se derramó el agua. Por favor, trae el trapo de la cocina. Comienza a secar poco a poco. Tú puedes hacerlo bien. Gracias. Y dejar que la escena transcurra, independientemente de que su hijo no sepa exprimir el trapo. Puede enseñarle cómo, mas no lo haga por él, ni corrija sus intentos cuando los está viendo. Les puedo asegurar que llegará el momento en que él podrá hacerlo solo sin mayor desgaste ni problema. Sin duda, sus hijos se lo agradecerán más adelante. Si no, tristemente lo lamentarán, porque los únicos que pagarán las consecuencias de su incompetencia para educar serán ellos. Recuerde que no les durará a usted toda la vida. ¿Cómo convertir las obligaciones en algo placentero? La alegría en el hogar es un ingrediente básico que hay que agregar. Cuando vemos las obligaciones como una carga, se convierten en una pesadilla. Cuando las obligaciones las vemos como un gusto, se convierten en un deleite. Encontramos placer en lo que hacemos. Probablemente en algunas cosas sí y en otras no. Por lo tanto, en las que no lo encontramos habrá que agregarle el ingrediente. La alegría puede surgir al dejar ver la obligación como una exigencia y verla como una actividad inherente al buen vivir. Comencemos por pensar en cambiar las frases tengo o debo a quiero. Al hacer esto, inmediatamente se transforma la línea de pensamiento y como de un pensamiento se genera un sentimiento y de esta acción ya avanzamos un tramo del camino, continuamos con la técnica de ¿cómo si? Imaginemos que la actividad o la labor que estamos realizando es la que más nos fascina hacer, por ejemplo, como si lavar los trastes fuera lo máximo, y avanzaremos otro poco. Sigamos la actividad por realizar ambientando el espacio. Podemos poner música que active nuestra energía y acabaremos en menos que canta un gallo. Determinemos un aliciente al finalizar la labor. Una vez que tengamos dominado todo esto en nosotros, mostrémoselos a nuestros hijos en lugar de quejarnos. Entonces, ellos aprenderán a disfrutar sus obligaciones, como si hacer la tarea fuera lo máximo, como si fuera lo más aplicados del salón, como si fueran los más ordenados. ¿Cómo educar hijos responsables y comprometidos? En una ocasión me visitó un señor en el consultorio. Me comentó lo preocupado que se sentía al ver a su hijo de 20 años de edad sin motivación. Ya no había querido seguir estudiando sin razón aparente y pasaba todo el día en la casa. Al platicar descubrí que el joven no tenía ninguna labor asignada en específico. Se levantaba y se desocupaba. El papá, para mantenerlo entretenido, eventualmente lo mandaba a cobrar algunas rentas, a hacer algunos depósitos al banco, conseguir algún material de construcción, 3 o 4 actividades poco significativas y nada más. Era tal la desesperación del papá que quería una fórmula mágica e instantánea para saber cómo ayudar a su hijo a salir de ese letargo. Confesó que los miedos internos de dejarlo volar lo avasallaban, ya que su madre y él siempre lo habían protegido, y al verlo tan indiferente ante la vida, se sentían más timoratos. Al preguntarle si habían platicado con su hijo acerca de todo esto, me dijo, sí, pero está loco. Quiere irse al rancho a criar vacas y novillos. No entiende que ese trabajo es desgastante. Yo ya estuve ahí durante muchos años porque mi padre me obligó a hacerlo y acabé harto. Le digo que se venga conmigo al ramo de la construcción, pero no quiere. Yo aquí tengo todo lo que necesita. Además, me hace falta un brazo derecho. Y por si fuera poco, el rancho está muy lejos de aquí. Al escuchar su respuesta, me animé a preguntarle,
¿Y qué hiciste para soltarte del yugo de tu padre? Pues rebelarme. Me harté y me fui sin decir adiós. No me gustó hacerlo así, de hecho, me dolió, pero mi padre nunca quiso escucharme, ni apoyarme en lo que yo quería hacer. Por eso arranqué de cero e hice lo que yo quería. Y ahora mírame, soy un hombre de éxito, pero no puedo lograr que mi hijo lo sea. ¿Cuándo va a madurar? El primer pensamiento que vino a mi mente al atender a este señor fue: ojalá ese chamaco se rebelara por su propio bien. Sin embargo, ni para eso nos alcanzaba la situación, ya que sus padres, con sus propios miedos, habían asegurado una zona de confort absoluta para él. Lejos de caer en una rebeldía, cayó en una depresión. Ya se podrán imaginar que para poder resolver este asunto y encontrar la fórmula mágica, no hace falta más que escucharse a sí mismo, mirarse en el espejo, dejar de seguir un patrón de conducta aprendido y ver más allá de uno mismo. Dos padres con pies de barro y un hijo truncado ante sus crecientes sueños dificultan cualquier construcción de una persona íntegra, responsable y comprometida. Ya retomaré este caso en el apartado acerca de la comunicación en este mismo capítulo. ¿Queremos hijos maduros, responsables y comprometidos? Primero quisiera compartirles mis propias definiciones. La madurez no te la da la edad, sino el cúmulo de herramientas que tengas para hacerle frente a la vida. La responsabilidad es la capacidad de responder ante tus actos. El compromiso es cumplir una promesa que te haces a ti mismo y, en su caso, puedes compartir con otro. Por lo tanto, para que sus hijos logren cierto grado de madurez, necesitan permitirles que se descubran a sí mismos, enseñarles a reconocer cuáles son sus cualidades, sus fortalezas y sus virtudes, y cuáles sus debilidades y sus áreas de oportunidad y de mejora. Invitémoslos a asimilar sus errores, no machacándoselos, sino cuestionándolos acerca de lo que aprendieron de ellos. Para que adquieran responsabilidad, además de lo que ya he mencionado en este capítulo, deberé brindarles cuantas posibilidades sean viables de probarse a sí mismos, de desafiarse a sí mismos, de arriesgarse por un bien personal o común. Déjenlos que se equivoquen, que vivan sus propias experiencias, que asuman las consecuencias de sus elecciones. Para que adquieran un compromiso, en primera instancia, consigo mismos, déjenlos soñar, invítenlos a visualizarse y enséñenlos a ponerse en acción. Así irán obteniendo su propia caja de herramientas para hacerle frente a la vida. La pregunta es: ¿ustedes ya tienen estos 3 conceptos trabajados en ustedes mismos? ¿Saben quiénes son? ¿A dónde van? ¿Con quién? Si no lo saben, pónganse a trabajar. Esfuércense por lograrlo. La manera más fácil de implementar en sus hijos estos 3 conceptos será la congruencia, esto es, que lo que piensen, lo que sientan, lo que digan y lo que hagan vayan de la mano. Así podrán platicar con sus hijos de su persona, en lugar de decirles a ellos qué es lo que deberían hacer y ustedes no hacen. ¿Cómo comunicarnos con nuestros hijos desde la firmeza y el amor? Y no desde el autoritarismo y la imposición, sin perder el equilibrio y confundir los términos. Abarcar este tema en un solo capítulo o en una sola parte del mismo resultaría sumamente extenso, por lo tanto, lo haré de manera práctica. Daré continuidad al caso anterior y lo dividiré en 2 escenarios distintos. Primer escenario. Imaginen el diálogo repetitivo entre un hombre y su hijo. El hijo entra al cuarto de la televisión y el papá aprovecha el intermedio del partido de fútbol para decirle: verdaderamente no te entiendo. No haces nada todo el día. Parece que te corre atole por las venas. ¿Qué vas a hacer de tu vida? ¿Qué caso tiene que te lo diga? Te he dicho muchas veces lo que quiero, pero no me escuchas. ¿Irte al rancho a criar vacas y novillos? Estás loco. ¿Acaso no entiendes que ese trabajo es desgastante? Yo ya estuve ahí durante años porque mi padre me obligó a hacerlo y acabé hartado. Eres más terco que tu madre.
Te he dicho 1000 veces que vengas conmigo al ramo de la construcción, pero no quieres. Allá tú. Yo aquí tengo todo lo que necesitas. ¿Qué diría yo porque fueras mi brazo derecho? Pero eres un malagradecido. Ni siquiera acabaste tu carrera de arquitectura. También que nos hubiera ido en eso. Nunca puedes darme gusto. Al rancho, ni que estuviera aquí a la vuelta. Tienes razón, nunca te doy gusto. El hijo se da media vuelta y se va. Fin de la conversación. Segundo escenario. El mismo diálogo anterior, pero en esta ocasión con las herramientas de comunicación efectiva aprendidas en el consultorio. El hombre invita a su hijo a tomar café. Se sientan frente a frente, hacen contacto visual y dicen: gracias por aceptar mi invitación a tomar un café. Me gustaría decirte algo importante. ¿Me permites hacerlo? Sí, adelante. Pienso que no te he escuchado con atención cuando te pregunto qué quieres hacer con tu vida. Me siento mortificado. Me parece que no te sientes feliz ni realizado. Me gustaría que volvieras a platicarme qué deseas o cuáles son tus sueños y poner atención en lo que me digas. Prometo guardar silencio. Quiero trabajar en el rancho, aprender a criar vacas y novillos. No me importa qué tan difícil ni desgastante pueda ser. Quiero tener cosas que hacer, estar ocupado en algo que me interese conocer. Me quiero esforzar, saber qué se siente ganar mi propio dinero, saber que me lo gané con el sudor de mi frente, estar consciente de que nadie me lo regaló. Quiero independizarme, quiero tomar mis propias decisiones, que me dejen de decir lo que debo o no debo hacer. Eso es lo que quiero. Escucho que me dices que quieres. El papá repite literalmente lo que escuchó de su hijo y pregunta si se sintió escuchado. Sí, eso fue lo que dije. ¿Ya has pensado que el rancho está demasiado lejos? Sí, lo sé, y eso lo hace aún más atractivo para mí. No es que no quiera estar con ustedes, es que quiero crecer y vivir mi propia vida. Sé que esto les duele a mamá y a ti, por eso me he quedado, pero si quieres saber la verdad, estoy harto. Escucho que me dices que estás harto. Harto de que me sobreprotejan, de que todo me lo resuelvan. Me siento motivado, no me siento motivado, ni con ganas de hacer nada porque lo que me pides lo harías tú de cualquier manera. Y entonces, ¿cómo te sentirías motivado? Yéndome de aquí, probándome a mí mismo como si puedo. ¿Cuándo y cómo? ¿Cuándo? Mañana mismo de ser posible. ¿Cómo? En camión. Cualquiera llega hasta allá. ¿Ya lo pensaste bien? ¿Y si no te gusta? Sí, papá, ya lo pensé 1000 veces y no puedo saber si me gustará o no hasta vivirlo. En caso de que me gustara, seguramente sabré qué otra cosa hay que seguir haciendo o con qué debo continuar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ustedes nada. Gracias, de verdad, gracias. Déjenme serlo a mí mismo, a mí solo. Entiendo, hijo. Gracias por esta conversación. En este último escenario se pudo aprender varias herramientas de comunicación efectiva. Solo necesitamos observar los puntos básicos que deben utilizar. 1. Solicitar un momento para comunicarse con la persona indicada. Diálogo de comunicación efectiva. 2. Buscar un tiempo, un lugar y un espacio apropiados para el diálogo. 3. Asumir posturas corporales similares frente a frente. 4. Establecer contacto visual. 5. Agradecer la atención a la invitación del diálogo. 6. Permiso para expresar lo que pensamos, sentimos, necesitamos, deseamos o nos gustaría. 7. Procurar silencio total para escuchar. Absoluta disposición para ponernos en los zapatos del otro y entrar en su mundo. 8. Confirmar el mensaje recibido. Escucho que me dices que. 9. Formular preguntas concretas y específicas relacionadas con el contexto de lo expresado con anterioridad por el interlocutor en lugar de sermones e interpretaciones. 10. Hacer la pregunta clave para cerrar un acuerdo. ¿Entonces qué? 11. Agradecer el momento vivido.
¿Cómo establecer libertades con límites? Es común escuchar a padres de familia diciendo, mis hijos no obedecen. Establecer libertad con límites es otro reto que amerita esfuerzo de nuestra parte. Siempre el equilibrio será nuestro mejor aliado, por lo tanto, si nos consideramos unos padres autoritarios o bien unos padres alfombra, comenzamos por establecer como punto medio nuestra forma de educar. Esto se logra con firmeza y amor, a través de una comunicación efectiva parecida al punto anterior. Utilizar el típico escenario. El permiso para ir a una fiesta. Escenario habitual. Sí, tienes permiso de ir a la fiesta, pero la condición es que estés a la 1:30, ni un minuto más tarde. Da la 1:30 y el hijo ni sus luces. Los padres histéricos marcan al celular sin obtener respuesta. El joven aparece hasta las 2:25 de la mañana, tan quitado de la pena como si nada hubiera pasado. Que son víctimas de la violencia filioparental, argumenta haberse quedado sin pila y además se ofende porque no encuentra razón alguna de su molestia. Ni que fuera para tanto, dice entre dientes, mientras sus padres le advierten que estará castigado durante los siguientes 3 meses, situación que es por demás irrisoria para el chico porque sabe que no lo van a cumplir. Escenario de libertad con límites. Sí, tienes permiso de ir a la fiesta. ¿A qué hora te comprometes a llegar aquí? A las 2. Es demasiado tarde. ¿Te parece bien a las 12:30? No, ¿cómo creen? Apenas a esa hora empieza lo bueno. ¿A qué horas lo consideras prudente? A la 1:30. Entonces, ¿a qué hora te comprometes a llegar? A la 1:30. Y con este caso pueden suceder 2 cosas. Que sí llegue puntual y por lo tanto habrá que hacerle un comentario positivo por su conducta para reforzarla, o que no llegue puntual y que al día se establezca diálogo de comunicación efectiva en el que se determine la consecuencia lógica a la falta de su compromiso. Si estamos hablando de una consecuencia lógica, esta debe estar relacionada con la falta cometida. Por eso no es castigo. Además, desde mi punto de vista, no sirve para nada. Y por lo tanto el horario de llegada a casa al salir a la siguiente fiesta será aún más reducido hasta que el chico aprenda a cumplir con el horario al que él mismo se ha comprometido después de concebida la negociación y el acuerdo. ¿Cómo erradicar la falsa idea de lo desechable? Y a veces hasta lo que te cuesta no lo valoras. Esta es una nueva era en la que a veces un aparato electrónico se descompone y resulta más barato comprar otro nuevo que para pagar una refacción del mismo. Se ha extendido esta forma de resolver situaciones en todos los ámbitos, al grado de llegar a creer que todo puede ser desechable. Difícilmente llevamos al sastre a reparar un pantalón que se ha roto o unos zapatos a ponerles tapas nuevas. Simplemente van a la basura o, en el mejor de los casos, se le regala a alguien. De igual forma, si una relación no funciona, se termina y sigue otra. Y no se diga si se trata de un matrimonio en el que lamentablemente en muchos casos las personas se casan pensando en la solución inmediata ante cualquier desavenencia, el divorcio, con la concebida claridad que ya más adelante se volverán a unir a alguien más con quien sí tengan contabilidad de caracteres. ¿Así estamos educando a nuestros hijos? Si suben los pies al sillón o brincan en él, ¿les llamamos la atención? Si ensucian algo, ¿les pedimos que lo limpien? Si rompen un juguete, ¿les compramos otro? Si tienen un cuaderno sin terminar, aun cuando lamentablemente ya no se lo reciban en el siguiente ciclo escolar, ¿les pedimos que usen las hojas para dibujar, hacer recados o borradores para estudiar? Si por su propio crecimiento dejan la ropa más rápido, ¿les pedimos que se la hereden a sus hermanos o primos? ¿O por lo menos que se la regalen a alguien que lo necesitan? ¿O lo llevamos a entregarla limpia y en buen estado a otra persona? ¿Acaso a nosotros no nos ha costado generar nada de esto? Echemos un vistazo a nuestra casa y revisemos qué cosas no están en buen estado y aún se pueden rescatar sin necesidad de ser sustituidas por otras. Y enseñemos a nuestros hijos a reciclar, a cuidar las cosas, pero sobre todo esforcémonos por valorar nosotros mismos
el empeño y la dedicación que hemos puesto para tenerlo todo lo que nos rodea. Enseñarles de buena manera a conservar sus pertenencias en su espacio en buen estado. ¿Cómo enseñar a nuestros hijos a valorarse y a valorar? Quererse a uno mismo es todo un reto, porque nadie ama lo que no conoce. Por lo tanto, habrá que trabajar con ahínco en lo que ya hemos dicho antes. Además, gran parte de la autoestima de nuestros hijos depende de la forma en que nos dirigimos hacia ellos. Así que es importante que pongamos atención en cómo decimos lo que decimos y para qué lo decimos. Si lo que vamos a expresar no es positivo, mejor cerremos la boca, conectemos nuestro cerebro antes de hablar y sigamos los pasos básicos que ya mencioné de comunicación efectiva. Por lo menos, ordenemos lo que pensamos, sentimos, necesitamos o nos gustaría y expresémoslo en primera persona. Aprendamos a reconocer en nuestros hijos lo que sí hicieron, lo que sí lograron y sin adularlos regalémosle frases alentadoras que les hagan sentirse valiosos y reconocidos. Dejemos de ver al negrito en el arroz y eliminemos de nuestro vocabulario los juicios, las críticas, las devaluaciones. Respetémonos para que ellos aprendan a respetarnos, además de aprender a respetarse a sí mismos. Si vemos que aún así no lo hacen, recordémosles lo que dice mi amiga mía de forma de fábula. Puedes elegir ser el águila y volar muy alto, o puedes elegir ser el gusano y arrastrarte. Pero si eliges este último, no te quejes si te pisotean. Mostrémonos cariñosos, amables, considerados con nuestros seres más cercanos e invitemos con frecuencia a nuestros hijos a que también lo hagan. Hagamos un hábito de atender a nuestros padres, cuidarlos, buscarlos, etc. Y nuestros hijos también aprenderán a hacerlo siempre y cuando nos involucremos en estas actividades. Cuidemos nuestras amistades y enseñemos a nuestros hijos a tener buenos amigos, a compartir, a acompañar, a ser leales y solidarios. Es la mejor manera de enseñarlos a valorarse y a valorar a los demás. Si no sabemos dar y recibir de manera sana, aprendamos, esforcémonos por lograr integrar en nosotros este tipo de conductas que menciono aquí, porque no podemos enseñar lo que no sabemos. Tarde o temprano nuestros hijos descubrirán nuestras incongruencias. De verdad, somos tan transparentes ante ellos, que es más fácil que ellos nos engañen a nosotros que lo hagamos con ellos. ¿Educar a los hijos duele? Esa pregunta podremos contestarla en la medida en que nuestros esfuerzos por educarlos sanamente sean reales. Como dice una frase que me gusta, si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, cualquiera las haría. Educar a los hijos sanamente vale la pena, pero por desgracia hoy en día no cualquiera lo hace. Solo lo hacen los padres que están comprometidos con su familia, que son responsables de su propia persona, que desean vivir en una sociedad más armoniosa, que sueña con un país mejor, con un futuro más prometedor para sus hijos, pero para lograrlo saben que tendrán que esforzarse al máximo para brindarle tiempo, dedicación, acompañamiento, guía y escucha. Son padres que tendrán que aprender, entre muchas otras cosas, a decir no, y a veces eso duele, a mantenerse firmes cuando toman una decisión o determinan una consecuencia lógica, y eso a veces duele, a dejarlos tomar sus propias decisiones y saber que se pueden equivocar, y que habrá que dejarlos vivir las consecuencias, y eso a veces duele, a desprenderse paulatinamente de sus hijos para que, llegado el momento de emprender el vuelo, estén listos para hacerlo, y eso a veces duele. Edificar y educar de forma es tarea de hoy, mañana y siempre. Hay cosas que jamás pasarán de moda, y una de ellas es el amor a los hijos. Los invito a que este amor dé frutos sanos a través de su esfuerzo por ser mejores personas y educarlos sanamente. Hoy en día sí duele educar a nuestros hijos, tanto como a nuestros hijos les duele que no lo hagamos. Mariana Di Vela Roldán, de Somoano, es contadora pública y terapeuta gestal. Tiene maestría en psicoterapia existencial humanista. Actualmente es fundadora de la firma Somoano Di Vela Consultores SC e Impulso Empresarial SC.
fundadora y directora del Instituto de Desarrollo para la Pareja. Asimismo, es conductora del programa de televisión Aprendiendo a Vivir Mejor, que se transmite en el canal local por Cable Canal Telecable en Irapuato.